Buenas noches. Han pasado 10 días desde las elecciones autonómicas y municipales y los partidos ya han dado los primeros pasos para alcanzar acuerdos, al menos de investidura. Analizaremos con nuestros invitados este periodo de negociaciones hasta que se conformen los gobiernos, tanto en la DGA como en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y hablaremos además de políticas activas de empleo. Desde 2011 se han reducido a la mitad en nuestra comunidad. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción José Ignacio Senao del Partido Popular. Buenas noches, José Ignacio. Muy buenas noches, María. Álvaro Bajén, abogado, secretario general de UPT Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Y Florencio García Madrigal del PSOE. Florencio, buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias. Vamos a comenzar hablando de ese proceso de negociaciones para llegar a acuerdos, a llegar a pactos, tanto en la DGA como en el Ayuntamiento. Hoy el PSOE ha dado a conocer la comisión que va a llevar a cabo estas negociaciones con Podemos y con el resto de partidos para un posible pacto de legislatura y para un pacto, eso sí, de investidura. Una de las personas que está en esa comisión es nuestra compañera aquí en esa redacción, Pilar Alegría, todo con la mirada puesta en ese 18 de junio, que es el día en el que se constituirán las Cortes. ¿Cómo veis este comienzo de las negociaciones? Empezamos, Florencio, por ti, y nos cuentas un poquito de esa comisión que se ha creado. Sí, nosotros lo estamos haciendo de modo muy sosegado porque lógicamente los resultados electorales lo que han dicho es que agrupando las fuerzas progresistas y de izquierda tienen mayoría. En el caso que citas, que es el caso de la posibilidad del gobierno de Aragón y de la constitución de las Cortes, hoy nombrábamos la comisión negociadora con un esquema en el sistema que trabaja el partido, es decir, será paritaria, 3 hombres, 3 mujeres, habrá representación territorial de Huesca, viene Miguel Gracia, Teruel Maite Pérez, estará por la Ejecutiva Federal Susana, por la Ejecutiva Regional Pilar Alegría y por el grupo, el coordinador del grupo y el portavoz. En consecuencia, estamos en condiciones con esta representación paritaria de seguir de modo sosegado esas conversaciones ya en términos más específicos, puesto que Javier Lambán, secretario general, se reunió con Pablo Echenique y tenía conversaciones, puesto que éramos compañeros ya en las Cortes, con Pepe Soro y con Patricia Lukin, y desde ese punto de vista empiezan a trabajar las comisiones negociadoras, que en principio se reunirán con todas las partes, incluso con Ciudadanos. Mañana hay una cita del Partido Socialista.
Ignacio, ¿cómo ves tú este comienzo de estas negociaciones, estos acercamientos? Bueno, nosotros desde donde podemos observar y desde lo que conocemos, sabemos que hay un partido o dos partidos que están negociando. Sé que han dicho que quieren hablar con todos los partidos, menos con el Partido Popular. No es un buen comienzo porque da la sensación de que el Partido Popular se ha presentado a estas elecciones y se va a volver a presentar en el futuro. Es más, ha sido el partido más votado prácticamente en todas las instituciones de Aragón. Bueno, que se diga que no se va a hablar ni tan siquiera con el Partido Popular no es un buen comienzo. Nosotros asistimos, bueno, pues desde la lejanía nos hacemos alguna pregunta: ¿qué va a pasar en el Ayuntamiento de Zaragoza con el IBI, por ejemplo? ¿Va a evitar a alguien que se suba al 43% a partir del próximo año? Vemos que hay mucha gente negociando. Yo he negociado gobiernos de coalición en mi partido. Hemos estado menos personas. Yo no sé si es que entre ellos no se fían, pero yo veo que hay más gente negociando por el PSOE que concejales tienen en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo cual no deja de ser curioso. Pero en fin, como ahora los resultados hablan, los resultados normalmente no suelen hablar, dan un resultado y son unos hechos constatables, pero no suelen hablar, querido Florencio, aunque ahora se diga que hablan, no hablan nada y solamente pues hay unos resultados. Ahora parece que hay más partidos socialdemócratas que antes. En fin, nosotros estamos expectantes y estamos esperando saber qué es lo que va a suceder, pero entendemos que en las instituciones de Aragón el Partido Popular tendrá que decir algo en cuestiones en las que meramente no tengan que reunirse unos pocos o unos muchos, sino que tendrán que contar con el Partido Popular. En el Ayuntamiento de Zaragoza lo que nosotros vemos, y ya por terminar, que el escenario ha cambiado muy poco. Nosotros ya teníamos 15 concejales en la anterior legislatura y no gobernamos. Bueno, ahora cambió un poco el escenario. Dijéramos que algunos van a ser las deidades, en este caso Zaragoza en Común, y en este caso ahora los costaleros va a ser el Partido Socialista y CHA, que son los que van a tener que sustentar el sillón o el paso del alcalde presidente de la ciudad de Zaragoza. Esto es lo que nosotros podemos decir desde lo que conocemos, porque lamentablemente es bien poco, porque nadie que yo sepa se ha dirigido todavía al Partido Popular. Álvaro. Bueno, nosotros desde los autónomos hemos hecho bastante trabajo con los distintos partidos políticos para que se reconozca nuestra posición, pero y en algunos casos con muy buena aceptación, pero la cuestión está en que, como dice un filósofo coreano,
sociedad del cansancio, estamos en una sociedad en la que hay muchísima escasez y dentro de la escasez estamos autoexplotándonos, ya no es la alineación, sino nos autoexplotamos, y dentro de esa autoexplotación pues la política a veces, que es muy seria, se está convirtiendo en un espectáculo. Esto de la transparencia se convierte en un espectáculo. Vamos a intentar hablar de programas, que se hablen de programas. Me imagino que por eso la frase que has dicho de un encuentro sosegado me parece interesante, y evidentemente hay que contar con todos los partidos políticos, pero sobre programas concretos. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Bueno, hay una serie de líneas que entiendo que hay que aceptar. Yo todos los días hay un montón de autónomos que nos vienen al despacho con problemas de situación de indigencia, de deudas que no pueden pagar. Esto no se aguanta mucho más. Es una situación de escasez tan potente que hay que empezar a hablar de cosas concretas, ¿no? Que luego hablaremos, si queréis, en el debate de políticas activas. Pero evidentemente, claro, tampoco podemos decir más, porque son cosas que le corresponden a los partidos políticos, pero que sean sosegados, que sean serios y que hablen de programas en serio. Y sobre esos programas que los cierren. Es lo único que podemos pedir los autónomos. Y menos espectáculo, eso desde luego. Pone Álvaro sobre la mesa esas propuestas en materia de autónomos. Decía José Ignacio esas decisiones en materia del IBI. Va a haber que tomar decisiones importantes. ¿Va a ser difícil esa gestión diaria? No, vamos a ver, precisamente porque he dicho de modo sosegado, voy a reinterpretar al amigo Senao de modo diferente. Primero, el Partido Popular ha sufrido una gran merma en sus votos y en consecuencia por la concepción que he tenido de la gestión, que ha sido poco participada. Ahora mismo lo que ha dicho el electorado, yo lo he dicho con propiedad, que hay una agrupación de escaños, vamos a decir, y de representación más grande de las fuerzas de izquierda y progresistas. Y desde ese punto de vista están ensayando esquemas más participados, que son los que pedía la gente. Insisto, el Partido Socialista, y lo he dicho con absoluta corrección, está cumpliendo el protocolo. Se reunió Javier Lambán con el líder de Podemos, Echenique. A su vez tenemos relaciones fluidas porque somos compañeros en las Cortes de los otros dos partidos, Junta y Izquierda Unida, y desde ese punto de vista la comisión técnica, que son 6 personas, está ya en disposición de abordar el tema
como decía Álvaro Bajén, de los programas. Y claro que tenemos los programas estudiados, es decir, lo que llama, por ejemplo, Podemos el rescate ciudadano, que tiene que ver con pobreza energética, con una ley de emergencia social, con atención social, con universalización de la sanidad, con que no haya copago de medicamentos. Bueno, esto también lo llevamos nosotros, ¿no? El programa, aunque sea con otra reformulación. Entonces, lo que habrá ya es un trabajo y una convergencia sobre programas de un modo más participado. Y hay que decir una cosa, no es que el Partido Socialista no quiera hablar con el PP, claro que hablará con el PP, por ejemplo, en la constitución de la Mesa de las Cortes. Lo único que no habla con el PP para formar gobierno, porque es una disyuntiva que desde luego no se plantea. Pero diálogo sí, por supuesto. Pero oyendo al señor Madrigal da la sensación de que dice no hablaremos con el PP porque desde la posición de ganadores no podemos hablar con los perdedores. Pero hombre, el señor Madrigal, que dice que el Partido Popular ha tenido un gran descalabro, hombre, yo no quiero ir otra vez a la teoría del tú más, pero hombre, es que el Partido Socialista, mayor descalabro que el que ha obtenido en estas elecciones, es insuperable. Vamos, los resultados que han tenido ustedes en el gobierno de Aragón y en el ayuntamiento de Zaragoza hablan por sí solos. Diga usted Mire, yo reconozco, que el Partido Popular ha perdido un 33% de sus concejales con relación a la anterior legislatura. Ustedes el 40%. O sea, lo digo para que no saquen ustedes tanto pecho y hablen de programas que harán bien, pero desde la sensatez, desde la humildad y desde el reconocimiento permanente de que ustedes han sido los grandes perdedores de estas elecciones. No quiere decir que ustedes ahora puedan beneficiarse de que, como todos se han vuelto socialdemócratas, que veremos a ver, pues puedan llegar a conformar gobiernos. Pero ustedes han sido los grandes perdedores de estas elecciones. Y digo, pueden ustedes venderlo como quieran, pero es que los resultados, les he dicho al principio, que no hablan, los resultados se constatan, y se constata que el Partido Socialista ha tenido un parapalo tremendo como lo había tenido nunca en esta comunidad autónoma. Con todo respeto, señor Senao, si usted sigue por esos vericuetos, no, pues es la realidad. Yo no le puedo hablar de otra cosa más que de hechos constatables. Los que no dejan hablar son los que imponen la realidad, como usted. Si usted sigue por esos vericuetos, pues allá ustedes, porque está todo el Partido Popular en crisis. Mariano Rajoy, la señora Rudy, que ha dicho que se va corriendo, que quiere el cupo de senador autonómico. Ustedes verán. Nosotros, y yo lo he dicho
dicho con total propiedad. Nosotros podemos obtener la suma de un número de escaños suficiente para que cambie de signo el gobierno de Aragón. Y el Partido Popular ya tira la toalla, luego hace un reconocimiento de esos escaños. Y desde ese punto de vista lo que queremos es modificar la salud, los servicios sociales, el empleo, como diríamos antes, y hay un agrupamiento de escaños en otro ámbito que suma mayoría absoluta. Esto es lo que yo he dicho en todo momento. Álvaro. Nosotros siempre hemos hecho en UPTA el mismo discurso. Nosotros entendemos que desde la filosofía del trabajo nunca vamos a estar en contra de nada ni de nadie, sino por hacer unas determinadas cosas. Solo quiero advertir, no a vosotros, sino en general a la sociedad. Por ejemplo, yo he dejado en mi despacho a un señor que le ha reclamado un banco una deuda de hace más de 20 años y ya está jubilado. Le ha reclamado 220.000 euros de minuta e intereses. Y me estaba diciendo que cómo resolvíamos eso. Y yo le tenía que decir, bueno, pues hay que hacer el concurso de acreedores de la persona física, la segunda oportunidad, ver un poco cómo podemos encontrar una solución. Un arquitecto me llamaba y me decía que tiene otro arquitecto que le han reclamado 125.000 euros, que ya está jubilado y no los puede pagar. Es decir, hay muchísima gente con muchos problemas y evidentemente yo creo que hay que encontrar una razón de Estado. No sé cómo se va a encontrar esa razón de Estado, que no nos toca solo a nosotros, y es muy seria la actividad que estáis haciendo en la política, pero claro, los ciudadanos, que no tampoco me rogo ser uno representante de ningún ciudadano, pero simplemente de mis autónomos, ¿no? Pues estamos diciendo, bueno, aquí hay que resolver estos temas. Hay una situación de escasez y sobre esa escasez hay que repartir el dinero, el que haya, pero hay que repartirlo adecuadamente a esta gente que está sufriendo. Solo decimos eso, pero lo vamos a insistir continuamente. Es decir, siempre vamos a hablar de buscar soluciones a esa situación. Bueno, si os parece, estaremos analizaremos las novedades cada día de esas negociaciones. Vamos a cambiar de tema. Hablábamos ayer de los datos, de los nuevos datos del paro, de esa mejoría y esa bajada del desempleo. Hoy hablamos de las políticas activas de empleo, una noticia al revés, negativa, ya que ha descendido desde el 2011 ese presupuesto que destina el Estado a la comunidad autónoma aragonesa, ha descendido en la mitad. Bueno, Álvaro, empezamos por ti. ¿Cómo valoras este descenso? ¿Se debería de reactivar estas políticas? Hay que hacer más esfuerzos en la línea de lo que estábamos hablando anteriormente, que hay que hacer más esfuerzos en inversión, en políticas activas, no
vender las políticas activas como un cheque en blanco que decía alguien, pues para que se remunere a sindicatos y a patronales. Eso no es serio decir esas cosas. Evidentemente, las políticas activas son totalmente necesarias. Ahora bien, vamos a ver, se está discutiendo, el gobierno de la nación ha presentado el programa nacional de reformas de España, donde presenta esas políticas activas, cuáles son las que hay que desarrollar. Evidentemente tenemos ahí un problema con los jóvenes, con la falta de empleabilidad de los jóvenes. Tenemos un problema con nuestras pequeñas empresas, con la segunda oportunidad. Tenemos mucha legislación que se ha realizado recientemente, no la vamos a mencionar ahora, y es evidente que o incentivamos más políticas, aumentamos ese volumen de políticas activas y cambiamos el discurso. Y con esto quiero decir una cuestión. No sirve de nada apoyar económicamente para que haya más empleabilidad si no estamos intentando que las grandes empresas no impidan que las pequeñas y los autónomos accedamos a esos mercados. Pues si no, no vamos a crear riqueza en este país. Es decir, que alguien se llene la boca diciendo que el 20% de las empresas crean el 80% del VAP, del valor añadido, y qué es lo que hay que potenciar y que hay que ir hacia grandes empresas, yo creo que es un grave error. Creo que es un grave error, porque las grandes empresas están impidiendo el acceso de las pequeñas a esos mercados, y además en competencia desleal. Por lo tanto, en políticas activas vamos a tener que fomentar determinados mercados para que accedan también los pequeños. Y eso es un tema que no se está hablando. Se habla, voy a terminar rápido, se habla de que hay que hacer un latigazo a la economía, que hay que cambiar la economía, pero no se dice cómo y no se concreta cómo. Por eso hablo del pacto, de un pacto de Estado con todos los ciudadanos. Tenemos que dar ese cambio y tenemos que permitir que los pequeños accedan a la actividad económica generando empleo, no que los destrocemos. Por lo tanto, esto no solo son palabras, esto hay que encontrar un camino, ¿no? Y esto es muy importante. José Ignacio. Bueno, el gobierno de España ha dado pasos en esa dirección y yo creo que los está dando de manera correcta. Las políticas activas no solo hay que valorarlas en su conjunto económico, sino en una serie de medidas que tienen que verse luego en los resultados, es decir, en la creación de empleo, a pesar de que estemos en momentos difíciles, pero ayer teníamos unos datos que en Aragón prácticamente son 4.100 nuevos empleos, lo cual quiere decir que esas políticas activas están teniendo sus resultados. Álvaro Agena hablaba de la preocupación que tiene dentro de la sociedad de su sector, que es el de los autónomos, pues con muchas necesidades y mucha crisis, como sucede también en otros ámbitos de la vida cotidiana, y ahí esas políticas de empleo donde tienen que verse, pero tienen que verse
cantidades, sino en esas realidades que van a permitir que haya una creación de empleo y que, bueno, pues como la COE ya está planteando que vamos hacia un crecimiento del 3%. Hablar de un crecimiento del 3% dentro de poco, yo me imagino que el señor Madrigal dirá que es muy importante y muy interesante crecer al 3%. Yo sé que lo va a decir porque no puede decir otra cosa. Eso no quiere decir que se hayan solventado los problemas de todos los ciudadanos que lo están pasando mal. Evidentemente que no. Pero entre todos tenemos que hacerlo. Y no hay que olvidar que la iniciativa privada es la que tiene que sacar adelante los puestos de trabajo. Y que la iniciativa privada lo que requiere es del apoyo institucional, no solo económico, sino del apoyo institucional para fomentar ese empleo. En ese camino yo creo que el gobierno de España lo está demostrando pues con reuniones que mantiene con autónomos y con todos los sectores. La ministra Báñez ha planteado una serie de medidas que van a entrar prácticamente ya en vigor dentro de muy pocos días, en medidas de fomento, pues concretamente para los autónomos, con una serie de cuestiones que estaban hasta ahora vedadas y que se van a poder poner en marcha y que, bueno, las veremos cuando estén publicadas en el boletín oficial del Estado ya como una ley definitiva. Florencia. Pues yo de modo sosegado voy a hablar de la cuestión puntual. La cuestión puntual que ha sido lo noticiable y lo que destacaba era lo de Aragón. Es que un parlamentario socialista ha preguntado cuánto dinero se invertía en la conferencia sectorial o desde el ministerio que ha citado el señor Senao en políticas activas en 2011 y en 2014. Y aún ha sido más duro de lo que usted ha dicho, es decir, sobre casi 90 millones de euros que se recibían, y aquí tengo la respuesta parlamentaria, en el año 2011 se ha reducido 50 millones de euros, al 60%, a 40 millones. Lo digo con ese énfasis porque durante toda la legislatura he estado incidiendo en cómo el gobierno de Aragón, el gobierno de la señora Rudí, estuvo supeditado a los recortes que hacía el ministerio y el gobierno del señor Rajoy y no fue capaz de reivindicar que no se mermaran los fondos de políticas activas de empleo nada más y nada menos que 50 millones de euros sobre 90. Entonces ha ocurrido realmente, y no se puede hacer demagogia, que hay un empleo precario, que hay un empleo de mala calidad. Los datos últimos del registro es que casi el 93% de los contratos son de carácter provisivo
son a tiempo parcial también. Entonces, bueno, ha aparecido la figura del trabajador pobre en esta disyuntiva de esos gobiernos. En concreto, la pregunta que usted hacía de políticas activas, nosotros hemos reclamado porque tampoco el gobierno ha entendido que tuviera que suplementar con fondos propios esos fondos perdidos. Es decir, por un lado se ha supeditado al recorte del gobierno, por otro lado, si miras el comparativo, cuando deberíamos tener tanto más que Asturias, tenemos menos que Asturias, y en definitiva, en relación a lo que hemos de hacer, y básicamente nosotros planteamos un plan de garantía juvenil en el que también se ha despistado el gobierno de la señora Rudí, porque tenía que venir unos fondos que tenía que haber gestionado el año pasado, como Asturias, Andalucía, Cataluña, y bueno, la verdad es que la gestión del INAEN ha sido escasa, ha sido ineficiente, y la intermediación para los trabajadores en términos de buscar trabajo, pues la abandonaba también a expensas de las empresas privadas. En definitiva, hay mucho desempleo, hay un paro de larga duración, hay en este momento más de 50.000 aragoneses que, siendo trabajadores desocupados, no cobran prestaciones por desempleo, y bueno, es un panorama que tenemos que modificar con los nuevos gobiernos. Álvaro. Bueno, nosotros seguimos en el mismo esquema. Hay una cosa que nos preocupa y mucho para el sector de autónomos, que hablando de necesidad de políticas activas de empleo, nos encontramos que grandes empresas que nos gustan mucho, como Apple y otras, Google y todas ellas, están generando mucha capacidad económica, pero a través de las plataformas colaborativas que ellos van desarrollando, van a destruir muchísimos empleos autónomos. El ejemplo de Uber y cualquier otro. Estas grandes empresas están buscando espacios de fiscalidad especial, lo han encontrado en la Unión Europea, que ahora están investigando, con una fiscalidad muy reducida. Están destrozando un montón de empresas de transporte, muchos autónomos, muchos gremios, y claro, lo que vamos a encontrarnos, por lo tanto, es con todavía una situación peor, ¿no? Entonces, claro, dentro de las políticas activas, evidentemente hay que invertir más, hay que invertir mucho más, eso es evidente. No solo hay que invertir más, sino que hay que dotar sectores económicos y trabajar con esos sectores económicos para generar empleabilidad y autoempleabilidad, y esto no se está haciendo. Entonces, no se está haciendo
voluntades de Estado para desarrollar sectores concretos e impedir que se destrocen puestos de trabajo. En esta línea. Y en esta línea hay que encontrar un camino y tienen que ser los partidos políticos que en sus programas cierren estos acuerdos. No se puede aceptar que Google, Apple y grandes empresas no estén pagando sus impuestos, que lo pagan al 1% y que nosotros lo estemos pagando al 30% y al 40%. Mientras esto esté sucediendo, estaremos viviendo en una sociedad de la escasez, ¿no?, donde es muy poco lo que vamos a poder negociar y evidentemente o hacemos que estos paguen sus impuestos y nos vamos a encontrar en una situación difícil. No es la única cuestión, ya sé que toca una cuestión muy concreta, ¿no? Pero bueno, por no entrar solo en estas cuestiones, sino entrar un poco en que van a caer muchos puestos de trabajo autónomo y esto hay que ponerlo encima de la mesa. Nos queda un poquito de tiempo, José Ignacio y Florencia, para terminar brevemente. Yo es que al señor Bajén le he escuchado más en alguna ocasión decir no quiero subvenciones, quiero apoyo institucional, quiero ideas y quiero compartir proyectos, ¿no? Lo cual quiere decir, señor Madrigal, que no todo es el dinero, que las ideas también son buenas para compartir. El planteamiento que Álvaro hacía pues es cuestión de legislación. Las nuevas tecnologías te abren al mundo, te abren a una modernidad, te abren muchas fronteras que estaban cerradas, pero ello requiere también de una protección que ha de dotarse la sociedad, y en este caso los gobiernos lo que tienen que hacer es legislar, y en eso estamos de acuerdo. Pero no todo es el dinero, lo hace, es importante, pero desde la sensatez y desde la serenidad le recuerdo al señor Madrigal que no, el dinero no lo puede todo, y sobre todo en tiempos de escasez es mucho mejor plantear y utilizar la inteligencia que el dinero. Florencia, para terminar. Sí, algunas cosas concretas, porque los que nos puedan ver puedan entender mejor que el panorama que estamos debatiendo. Es verdad que el Partido Socialista, en la medida en que pueda tener responsabilidades de gobierno, lo digo en ese sentido, que puede ser un sentido cercano, sí que hizo una promesa que en los primeros 6 meses aprobará un plan a partir de la garantía juvenil, que hace propuestas de formación o de empleo, pero que lo vamos a hacer ampliable a más de 30 años, para que no sea solo hasta 25 años, sino ampliable a partir de esa garantía y de esa propuesta de empleo y de ocupación. Eso significa que lo vamos a dotar hasta con 100 millones de euros. Otro dato es, respecto a la pregunta de hoy, que el Estado español estaba dedicando a políticas activas de empleo como un 0,60 del PIB, y nos
nosotros el Partido Socialista en España hemos planteado que de gobernar plantearíamos un 1,5, o sea, estamos hablando de más que duplicar el dinero para políticas activas. Y en concreto las políticas activas básicamente son la formación, que hay que hacer formación tanto a las personas desocupadas en las certificaciones profesionales y en las nuevas habilitaciones que se necesiten, la formación para los trabajadores, la intermediación para encontrar trabajo y la orientación personalizada a cada uno. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Seguiremos otro día analizando estas cuestiones. Nos vamos mañana, como siempre, volvemos